¿Qué tal? Muy buenos días. En unos momentos vamos a iniciar ya con nuestra plática sobre los cambios en la norma 051. Vamos a esperar que se conecten eh, y que bueno, pues podamos tener más invitados. Tenemos planeado también darlo a través de Facebook, pero bueno, pues en este caso no nos permite la plataforma ahorita trabajar, entonces estamos solamente trabajando con la parte de Facebook. Eh, Me gustaría que se presentaran o nos platicaran eh, quiénes son, en lo que se terminan de conectar a algunas otras personas para poder iniciar ya con nuestro chat. Y si se pueden ir. Ok, bien, pues estamos ya tratando de conectarnos. Esperamos que podamos ir platicando sobre pues estos cambios que hay en la norma. Vamos a ir platicando, tratando de resolver. Si tienen dudas, las pueden poner en el chat, los pueden ir platicando y hablando a través del chat sus preguntas. Conforme las vamos teniendo, vamos a platicar un poquito de la norma y vamos a ir dando espacios para ir resolviendo algunas de las preguntas que ustedes vayan formulando durante esta transmisión. Bienvenidos nuevamente, pues mi nombre es Esteban Díaz, soy el director de operaciones de SICA Alimentos y bueno, voy a estar con ustedes para poderles platicar sobre esta parte de las modificaciones que ocurrieron pues recientemente sobre la norma 051 y que bueno, pues la intención que teníamos principalmente era también poder transmitir simultáneamente con YouTube, pero bueno, YouTube nos tuvo aquí con unos detalles y unos problemas, entonces bueno, pues solamente la vamos a poder ver por aquí, por Facebook y pues los que nos puedan pues también seguir, pues estaremos aquí presentes en esta plática, ¿no? Entonces, ya veo que están terminando de conectar, pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, vamos a platicar y vamos a iniciar para platicar brevemente sobre algunos de estos cambios. Algo que es muy importante destacar es que algo para la industria que es muy importante pues es poder transmitir hacia el consumidor la información que se tiene sobre el producto, sobre cómo se utiliza el producto, sobre las diferentes aplicaciones o formas en las cuales se puede utilizar un producto y por lo tanto, bueno, pues esto se hace a través precisamente de estas condiciones. Entonces, a través de la etiqueta es el único medio por el cual podemos nosotros, como fabricantes, transmitirle hacia el consumidor y como consumidores es el único medio en el cual nosotros también podemos recibir la información sobre el producto y cómo se está llevando a cabo estas actividades de la fabricación o de la elaboración del producto, tanto como la información que nos interese también poder tener con el consumidor para poder lograr estas actividades. La norma que regula pues estas actividades de manera legal pues es la norma 051. Esta norma 051 está establecida o se desarrolló especialmente para poder contar con una información sobre el etiquetado que sea de una forma confiable, que sea de una forma fiel a la información sobre las etiquetas y que a partir de esto se fue desarrollando pues diferentes actividades para poderlo realizar. Entonces, la norma original, como la conocemos el día de hoy, se publicó el 5 de abril del año 2010. Fue la primera modificación que tuvo después de que se creó la norma en el año 94. Esta norma del 2010 tuvo su primera modificación en octubre del mismo año, en octubre del 2010, por lo que es importante, precisamente si se quiere contar con la información completa de estas actividades, de la norma al final, pues es conseguir la información sobre las actividades que se llevaron a cabo sobre
modificaciones del mes de octubre del año 2010. Entonces es importante cómo se desarrolla y cómo se está estableciendo esta información para poderse realizar de una forma mucho más adecuada. El 14 de agosto del año 2004 también sufrió una modificación en la forma en la cual se establecía, y por lo tanto, bueno, pues también hubo cambios en este año, y entró en vigor precisamente esta norma del 2014 a partir del año 2015, donde ya se estableció precisamente lo que conocemos y lo que tenemos el día de hoy precisamente ya establecido con la parte de el etiquetado como lo estamos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Entró a revisión el 11 de octubre del 2019, se publicó un anteproyecto. Si ustedes cuentan o han visto el anteproyecto, pues ese no es el documento final. El documento final se publicó ya el 27 de marzo. Los cambios fueron aprobados en enero de las últimas modificaciones, y entró en un proceso legal para poder establecer algunos cambios y algunas restricciones sobre las condiciones sobre la parte del proceso, y que ya finalmente se dictaminó que sí procede la norma, y apareció ya publicada en el Diario Oficial el viernes 27 de marzo, hace aproximadamente una semana, unos días, que se publicó ya la nueva versión. Esta norma se aplica para todos los alimentos preenvasados, es decir, los alimentos que van ya procesados, los alimentos que se establecen y que se desarrollan específicamente para poder desarrollar un alimento, y también para todas las bebidas que contengan un porcentaje de alcohol menor al 2%. Entonces, esta norma se aplica en estas condiciones. Para cualquier producto que se vaya a vender en México, se aplica esta normativa, independientemente ya sea de que sea un producto fabricado en México o sea un producto importado. Entonces, las condiciones para el proceso se establecen básicamente en estas condiciones, que sean para su venta en el mercado nacional. Hay algunas normas especiales. Esta norma, hay que recordar que es una norma de etiquetado, que es una norma general, y que existen normas específicas muy puntuales por producto, como por ejemplo existe una norma para miel, existe una norma para productos lácteos, existe una norma para agua embotellada, donde ya son normas más específicas, y en este caso se tienen que establecer las condiciones más a detalle de las características y las condiciones de estos productos. También no se aplica o no se vende no se aplica esta norma a productos que son de venta a granel o los productos que se envasan en punto de venta. Los productos que a veces se venden en el autoservicio, que se pesan, por ejemplo, el caso del jamón, va uno y compra 100 gramos de jamón, ahí en ese momento se lo rebanan, se lo pesan. Eso es un producto que se envasa en el punto de venta, o se establecen las charolas que en el mismo autoservicio cortan. Entonces, esos son los productos envasados en punto de venta, y por lo tanto no se les aplica esta norma tampoco, porque no se consideran como productos preenvasados. La norma se establece y se desarrolla con diversas definiciones que son importantes establecer. Hay algunas condiciones que le aplican porque así lo establece de manera puntual la norma, y entonces se considera condiciones que son importantes para poderse desarrollar. Entonces, la norma se establece basándose también en condiciones del proceso de los alimentos y de las bebidas que se están utilizando. Entonces, es una característica que se establece y se revisa. Anteriormente existía un acuerdo donde se establecían los iconos frontales o los GDAs, que este acuerdo pues ya queda derogado de acuerdo a la publicación de la nueva ley, y entonces todas estas condiciones sobre el etiquetado frontal nutrimental quedan derogadas con esta nueva norma. Es importante destacar que los cambios de la norma, no está toda la norma completa. Tenemos que tener la norma de octubre del 2010, que se publicó en octubre del 2010, más los nuevos cambios que tenemos ya publicados en el 27 de marzo. Estas son los dos documentos que tenemos que tener para poder complementar los requerimientos que se establece en la norma de etiquetado. En esta plática vamos a enfocarnos a las condiciones sobre las modificaciones que vimos, los cambios y lo que se mantiene. De eso pues no vamos a platicar en este día, eso lo vamos a dejar quizás para otra plática,
pero esos cambios, y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, de las condiciones que cambia esta norma es precisamente lo que es el distintivo nutrimental, lo que es precisamente se deroga el cuadro nutrimental frontal, y el acuerdo por los lineamientos que se establecía, las modificaciones al reglamento de la Ley General de Salud, del artículo 25, también quedan derogados con esta nueva versión de la norma. Algunas de las condiciones que se establece o trata de desarrollar la norma es precisamente con las condiciones de lo que son las definiciones sobre lo que son los edulcorantes y las definiciones sobre lo que son los hidratos de carbono disponibles. Los hidratos de carbono disponibles son todos esos hidratos de carbono que están disponibles para el organismo para poderlos asimilar, y se excluye de aquí lo que es la fibra dietética. La fibra dietética para la norma se considera la fibra que no es asimilable y que no me va a generar una energía o va a generar unas calorías. Entonces esa se considera como fibra dietética para la norma mexicana, y todos los demás carbohidratos son los que se van a utilizar o se van a considerar como carbohidratos disponibles. En el caso de los edulcorantes, se definen como que son todas las sustancias diferentes a los monosacáridos y a los disacáridos que nos van a impartir un sabor dulce a los productos. Esta definición está en base a lo que es el Acuerdo Nacional de Aditivos, el acuerdo donde se establecen todos los aditivos que se pueden utilizar en la parte de los alimentos. También aparece una definición sobre lo que son los niños, ¿no? Que se establece entre lo que son de 36 meses y hasta 12 años de edad para ambos sexos, tanto niños como niñas. Esto es una nueva definición, ya que va a hacer referencia más adelante en la norma sobre productos que van enfocados hacia los niños. También una definición nueva que establece es cuando define lo que es el nutrimento. El nutrimento lo establece como lo que es cualquier sustancia, que puede ser proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, agua, vitaminas o nutrimentos minerales, como pues todo lo que son hierro, calcio, etcétera, que son minerales, que requiere el organismo para poder subsistir, ya sea que proporcionen de manera energía o bien sean necesarias para el desarrollo y el crecimiento de las personas, de los niños, y en general el mantenimiento de la vida. Y la carencia que exista de estos productos pueda generar alguna deficiencia, ya sea fisiológica o algún cambio químico. Entonces, esta es una definición nueva que se establece dentro de esta norma. Anteriormente era una definición un poco más sencilla en la versión anterior. Esta se cambia. Entonces, ahí es importante considerar con estas condiciones. También define lo que es un nutrimento crítico. Un nutrimento crítico va a ser aquel nutrimento que cuando se ingiera por arriba de los valores de referencia, entonces se puede considerar como un factor de riesgo para enfermedades como puede ser, por ejemplo, la diabetes, como puede ser la hipertensión, y se establecen, o el sobrepeso, que serían en este caso los azúcares libres, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. Entonces son las condiciones que se establecerían para estas actividades. Otra nueva definición nos habla sobre lo que son los productos de imitación. Tenemos originalmente algunos productos que son elaborados de manera natural, que tienen a lo mejor alguna denominación de origen, donde se establecen estas condiciones para poderlos llevar a cabo en estas características y en estas condiciones. También se establece que estos productos tienen que establecerse bajo las condiciones de las normas oficiales. Es decir, todos los productos que se realicen, que estén apegados a una norma oficial, podrán considerarse como productos originales, siempre y cuando sean productos que estén desarrollados. Cuando se haga un producto similar a este producto, se tendrá que considerar o se tendrá que establecer que es un producto de imitación. También se define lo que serían los sellos, o a lo que le vamos a llamar sello. Va a ser todos esos octágonos negros que por allá han visto probablemente, y en esto es como están establecidas las definiciones para esta nueva norma. Estamos viendo ahorita pues, las definiciones de algunas de las
de las nuevas definiciones que establece en este caso las modificaciones en la norma, y que bueno, pues estamos trabajando con esta parte. Estamos iniciando apenas esta plática para los que se están incorporando. Pues estamos iniciando con esta breve resumen de los principales cambios, de las condiciones que se establecen para estos nuevos cambios en la norma que se establecen. Unas de las características que se establece durante esta norma es precisamente que se pueden utilizar pues, algunos sellos, como probablemente por ahí hayan visto, algunos sellos que refieran, o algunas asociaciones o algunos grupos que emiten algunas recomendaciones para algunos productos. Por ejemplo, ustedes habrán visto algunos productos que dice producto avalado por la sociedad de X condición, y que este producto es apto para personas con ciertas condiciones, a lo mejor de enfermedad, o algunas condiciones específicas de alimentación, y que estas leyendas o estos elementos que se pueden establecer, la norma nos dice que sí se pueden utilizar, que estos elementos se pueden utilizar, que era algo que no estaba considerado en la norma anterior. Sí se pueden utilizar siempre y cuando alguno de los nutrimentos críticos de los que platicamos ahorita, esos nutrimentos críticos no excedan los límites que está establecido. Es decir, si tengo que ponerle un octágono a este producto, no se va a poder utilizar esa leyenda o esa recomendación. ¿Por qué? Porque es como se establece estas características. Entonces puede ser que sea un producto que cumpla a lo mejor con condiciones de que sea, por ejemplo, vamos a suponer, bajo en sodio, o con condiciones que pueden haber a la parte de sodio, pero a lo mejor está alto en carbohidratos o está alto en grasas. Entonces, por lo tanto, no se podrá utilizar esa leyenda, no se podrá utilizar esa recomendación. Cuando se utilicen los sellos, se podrá declarar, por ejemplo, algunos productos que no requieran estos sellos o estos octágonos, podrán utilizar una leyenda que diga: este producto no contiene sellos ni leyendas. Pero si cuentan con uno o más, no lo podrán utilizar. Sí se puede hacer alguna referencia para poder utilizarlo cuando el producto no tenga algunos de estos nutrimentos críticos dentro de su composición, y por lo tanto se tendrán que establecer pues, algunas condiciones más específicas para estas condiciones. Ok, bueno, María Eugenia nos pregunta cuál es la diferencia con los productos de imitación. Bueno, los productos de imitación, por ejemplo, hay productos o quesos. Vamos a poner el caso de los quesos. El queso manchego es un queso que en teoría tiene que estar o tiene que traer una denominación de origen, como tenemos también aquí en México denominaciones de origen, como café de Veracruz, café de Chiapas, el tequila, por ejemplo. Y productos que no sean o no cumplan con estos requisitos que establecen en estas normativas deberán traer ese sello que diga que este producto es imitación a, por ejemplo, imitación a queso manchego, imitación a café de Veracruz, imitación a café de Chiapas. ¿Sí? Esas son las condiciones específicas que se establece para poder utilizar estos productos. También va muy enfocado a algunos productos que no son elaborados de manera original, digamos con los ingredientes originales, y que son utilizados con ingredientes alternos o sustitutos, ¿no? Entonces es como se establecen también que se pueden utilizar también estos productos dentro del esquema. Julio nos pregunta si estamos en YouTube. No nos pudimos conectar en YouTube, tuvimos un problema técnico con la página de YouTube, no nos permitió subir el video, por eso empezamos un poco tarde también. Pero bueno, vamos a estar aquí en Facebook transmitiéndoles, porque pues tuvimos un problema ahí técnico en estas condiciones, ¿no? Algo que se modifica con respecto a la norma anterior es el nombre o la denominación de los productos. La denominación de los productos generalmente es como llamamos al producto, ¿no? Es como lo definimos, ¿no? Y este nombre tendrá que aparecer ahora en las etiquetas en negritas o negrillas,
destacándose para poder identificar qué es lo que se está vendiendo. Algo muy importante que yo siempre les comento en los cursos que yo doy de etiquetado específicamente es que es muy importante poder definir qué tipo de producto es el que estamos nosotros ofreciendo al consumidor. Decirle de forma clara qué es lo que estamos vendiendo. O sea, vendemos galletas, vendemos pastelitos, vendemos dulces, vendemos hot cakes, vendemos, no sé, el producto que nosotros estemos vendiendo, ser muy claro en lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, ¿para qué? Para que el consumidor sepa qué es lo que está comprando. Entonces, en este sentido, la norma establece que sí es importante destacar el nombre del producto, hacerlo un poco más llamativo. Hay veces que sí los productos cumplen con tener el nombre, pero está en letras muy pequeñas o está de lado o está cambiado, ¿no? Entonces, se modifica un poco esta parte de la norma y establece que tiene que estar en negritas o en negrillas, o sea, de la tipografía un poco más gruesa, la letra. Establecer, por ejemplo, si el producto trae algún medio de cobertura, establecer cuál es la cobertura que se está utilizando, y si se requiere o lleva algún tratamiento, entonces también se tendrá que establecer un tratamiento sobre estas condiciones. En este caso se tiene que utilizar la norma 030 de referencia. ¿Por qué? Porque en la 030 nos establece cuál es el tamaño del dato cuantitativo. El dato cuantitativo es la cantidad de producto que nosotros estamos vendiendo. Por ejemplo, 150 mililitros. Entonces, en la norma 030, que es una norma que de repente está un poco olvidada porque no la utilizamos mucho, pero la norma 030 ahí nos establece y nos dice, por ejemplo, cuál es el tamaño o la altura mínima de letra. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que establecer que el nombre del producto tendrá que tener la misma altura que el dato cuantitativo o tendrá que ser mayor que el dato cuantitativo, para que no haya una confusión con el consumidor, que es lo que se pretende con esta norma, es que sea más clara que las normas anteriores. Entonces, en este sentido se tendrá que establecer estas condiciones. El nombre o la denominación de los productos se establece de forma en la cual el consumidor conoce ese producto. Hay productos que están, o las denominaciones de los productos, por ejemplo, están establecidas en una norma particular. Por ejemplo, en el caso de la norma de jugos. En el caso de la norma de jugos tenemos la definición, por ejemplo, de a qué se le va a llamar jugo y a qué se le va a llamar néctar y a qué se le va a llamar bebida saborizada. Por ejemplo, son 3 tipos de productos. Entonces, eso está establecido en una norma específica. Si no hay una norma o no existe una norma, entonces tendríamos que utilizar la forma común en la cual se conoce ese producto. Digamos, la forma coloquial en la cual se establece el producto. Hay muchos productos que no tienen norma, hay productos que no están establecidos con una norma y por lo tanto el nombre se utiliza, el nombre que se conoce o el nombre más representativo que se le pudiera dar a ese producto. La intención es muy clara, como lo mencionamos un poquito al inicio. Es importante darle la información al consumidor, es importante decirle al consumidor qué tipo de producto es el que nosotros le estamos ofreciendo. Si es una galleta, si es una combinación de galletas, si son galletas de diferentes sabores, etc. O sea, tenemos que hacer definiciones muy claras de qué tipo de producto es el que se está ofreciendo, ¿sí? Entonces, en este sentido, se tiene que establecer este producto. Cuando se trate de un producto que sea imitación, que no sea un producto, por ejemplo, entonces tendrá que llevar la palabra imitación antes del nombre del producto. Es decir, por ejemplo, muchos de los productos que se consumen, por ejemplo, hay quesos que se conocen como quesos análogos, que son imitación queso, tendrán que llevar la palabra imitación al inicio de la palabra, antes de la palabra queso. Entonces se tendrá que colocar imitación queso, pero la palabra imitación tendrá que ir en mayúsculas, ¿no? Entonces son condiciones específicas que se van estableciendo para estas condiciones de la norma, de la nueva norma y de cómo se va a establecer el nombre del producto. Por lo tanto, se tiene que verificar que la denominación o la forma en la cual nosotros nombramos a nuestro producto es adecuada en base a las normas o si no, en base a las condiciones que se establezcan en el sentido. Ok, bueno, Evelyn nos pregunta si los productos que no están dentro de una norma serán
¿serán considerados como imitación? No serán considerados como imitación. Los que serán considerados como imitación serán los que sean parecidos o similares a unos que estén establecidos dentro de una de las normas oficiales. Si no hay producto dentro de las normas, como el ejemplo de la crema de nuez, pues no hay una norma, entonces no hay una forma, no se considera como imitación crema de nuez porque no hay una norma. Cuando exista una norma de crema de nuez y sea imitación a la crema de nuez, entonces sí tendrá que llevar la palabra imitación. Bien, para el caso de los ingredientes, hay modificaciones también en esta nueva, en estos cambios que se presentaban de la norma 051, en esta publicación que tenemos del 27 de marzo. Ahí tenemos que en la definición, en la declaración de los ingredientes, tenemos que establecer los azúcares que se hayan añadido al producto, al proceso. ¿Cuáles son los azúcares añadidos? Pues son todos los azúcares que nosotros le agregamos al producto, que sean específicamente azúcares que estemos estableciendo para el producto o ingredientes que contengan estos azúcares. Entonces tenemos que establecer y poner en este caso la palabra azúcares seguido de la lista de los azúcares entre paréntesis de todos los azúcares libres añadidos. Hay que recordar que estos azúcares libres añadidos son los azúcares que son disponibles o los azúcares que están establecidos. Es decir, todas las azúcares que nosotros estamos agregando tenemos que declararlas dentro del proceso, dentro del producto. En ese sentido se tienen que establecer las condiciones que se establecen. Si nos preguntan si se pueden utilizar las declaraciones del reglamento, sí, se pueden utilizar las declaraciones del reglamento como forma del uso de las declaraciones. También se puede utilizar lo que aparezca en los reglamentos. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas otras cosas de los componentes. Ahorita estamos en la parte de los ingredientes y bueno, se establece en ese sentido las condiciones de los azúcares añadidos. En el caso, pues, por ejemplo, Janet nos pregunta si los malvaviscos, pues todo es azúcar, todo se tiene que declarar como azúcares. Entonces tenemos que declarar la palabra azúcares y los azúcares con los cuales se haya compuesto, en este caso, el producto. Okay. En el caso de las pulpas, no se declaran los azúcares, nos pregunta Fabiola. En el caso de las pulpas no se declaran los azúcares que contienen de manera natural. No, sí tendrán que, si se están añadiendo, sí tendrán que utilizarse, se tendrán que declarar. Si forman parte del producto, entonces no. Es decir, si el producto es, por ejemplo, para aterrizar un poquito más, si estamos utilizando pulpa de tamarindo para hacer una bebida de tamarindo, la pulpa de tamarindo no sería considerada como un azúcar adicional, pero los ingredientes adicionales que se le pongan sí serán considerados como azúcares añadidos. Esta lista de los azúcares tendrá que hacer de manera la declaración dentro de este paréntesis y se tendrá que poner de mayor a menor en cada uno de los casos. También una de las modificaciones que va en la parte de ingredientes es que ahora tenemos que tener una declaración de alérgenos. Anteriormente no teníamos cómo declarar los alérgenos. La lista de alérgenos sigue siendo exactamente la misma, no hay modificaciones en este sentido. Sí, ahora es un poquito más explícita sobre qué tipo de alérgenos son los que se consideran para esta norma y entonces se establecen ya más a una forma un poco más detallada. Sin embargo, ahora se tiene que aplicar una declaración de alérgenos al final de la lista de ingredientes. Se tendrá que aparecer la palabra contiene y la declaración de qué alérgenos se contienen. Si ustedes utilizan o han visto el manejo de lo que es FDA, es muy parecido a lo que maneja FDA, donde se tiene que aplicar la palabra contains, que se contiene, y la declaración de los alérgenos. No está esta modificación a detalle como lo que maneja en este caso la FALPA, que es la parte de FDA, donde se desarrolla más a detalle
cómo se tiene que declarar cada uno de los alérgenos. No está ese detalle, sin embargo, sí se establece que tiene que aparecer la palabra contiene y seguido el nombre de los ingredientes o los alérgenos que están presentes en este producto que son o que puedan causar una reacción alérgica a las personas, ¿no? Entonces, siguen siendo los 8 alérgenos más los sulfitos que están desde la norma, desde la versión del 2010, que ya se tienen esta lista y es como se establece en este caso. Solamente se establece, para ser más claro, en el caso de la albúmina, la caseína o el gluten, que se pueden rotular de otra forma y se pueden establecer como por decir caseína y entre paréntesis leche, o bien declararlo como caseína de leche. Pero es el único ejemplo y establece específicamente para la albúmina, para la caseína o para el gluten. En el caso de FDA, pues viene ya más a detalle cómo se declara cada uno de los alérgenos. Eso ya es un poco más a detalle. Que bueno, pues en este caso la norma tampoco lo restringe a usar, por ejemplo, lo que establece FDA, pero sí tiene que llevar la palabra contiene ahora como parte de los cambios en la nueva versión. Si existe, por ejemplo, también la posibilidad de contaminación durante el proceso o de que se utilice equipo con otros alérgenos, se puede utilizar la palabra puede contener, que tiene que llevar el mismo tamaño y tiene que ser igual al final de la lista de ingredientes y de hacer la declaración con los alérgenos que pueden estar presentes de manera ocasional en el proceso. Esto no limita que se lleven a cabo los procesos y los productos de limpieza de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, se establece esto de una forma más adecuada. Existe una posibilidad de que algunos productos también se generen algunas normas y se establezcan algunas formas de verificar que estos productos cumplen con ciertos estándares o ciertos requerimientos que establece en este sentido la legislación o las normas en México, y se establece de algunas consideraciones que son establecidas para estas condiciones y algunas actividades. Entonces se va a desarrollar o se va a establecer precisamente algunas normas, probablemente se puedan generar o desarrollar algunas normas donde se establezcan estas condiciones y entidades que puedan verificar la validez de estas condiciones. Por lo tanto, en el momento que se haga esas actividades y se avale o se analice o se hagan estas condiciones, se tendrá que establecer la codificación específica como productos que cumplen con esta normativa. Este es un proceso que no existe, para la parte de alimentos. Probablemente ustedes hayan visto en componentes eléctricos, principalmente, que es lo que más utiliza, la nomenclatura NOM, N-O-M, donde alguien evaluó ese producto, lo sometió a ciertas pruebas y se estableció que cumple con esas condiciones. Uno de los objetivos que se pretende con estos cambios es que se pueda sentar un precedente y que algunos alimentos puedan entrar en estas evaluaciones y entonces se puedan establecer algunas condiciones para poder tener productos más adecuados a las condiciones en este caso, de las características del proceso. Ahora, otro de las modificaciones que se pretenden establecer es precisamente en la declaración de la tabla nutrimental tradicional, donde se tendrá que establecer ya una tabla, digamos, en este sentido nueva, diferente a la que se utiliza actualmente, y hay ciertas restricciones para esta nueva tabla. Primero, el tamaño de la letra tiene que ser de menos 1.5 milímetros. Se tiene que destacar en negritas o en negrillas el contenido energético, la grasa saturada, azúcares añadidos, grasas trans y también el sodio. Son estos ingredientes que tienen que ir en negritas para destacarse de los demás ingredientes. 1.5 es un tamaño mínimo para las tablas nutrimentales. Las tablas nutrimentales tradicionales es como se tienen que declarar. Para productos con una superficie principal de exhibición menor a 32 centímetros, más pequeña, podrán utilizar tamaño de fuente de 1 milímetro de altura.
el tamaño mínimo que se va a permitir es 1 milímetro de altura. Cuando se desarrolle la tabla nutrimental, se tiene que tomar en cuenta estas consideraciones para poderse evaluar. Hay que recordar que la superficie principal de exhibición se mide conforme a la norma 030, ¿no? Entonces son las condiciones que se establecen y se desarrollan de manera específica. También dentro de los cambios de la declaración nutrimental, o sea, de la tabla nutrimental tradicional, tenemos que declarar el contenido energético por el total del envase. Cabe destacar que en el anteproyecto de norma se mencionaba que iban a utilizar las declaraciones en calorías. Ya en la versión final no se van a declarar así, se tienen que declarar en kilocalorías y entre paréntesis se tendrá que poner en kilojoules, como se utilizaba antes de la versión del 2010. Entonces ahí es, pues regresamos un poquito a cómo se utilizaba antes y establecer que se tiene que hacer la declaración en kilocalorías, que para términos reales una caloría tradicional o una caloría común es igual a una kilocaloría, pero de acuerdo a la norma 008 que utilizamos, pues la declaración oficial es kilocalorías, ¿no? Entonces se tiene que declarar. También una modificación que es importante y muy relevante para el cuadro nutrimental es específicamente que se tiene que declarar por 100 gramos o por 100 mililitros. Entonces, esta declaración se tiene que llevar y se tiene que realizar específicamente para que todas las tablas nutrimentales tengan específicamente y se declaren y se puedan comparar de una forma mucho más adecuada específicamente entre estos productos. Entonces se declara en 100 gramos o en 100 mililitros. También adicionalmente se puede poner la declaración por porción dentro de la tabla nutrimental, sin olvidar que tenemos que declarar el contenido total de energía del envase, ¿no? De ese envase tendrá que venir la declaración total. Esto, un poquito, los GDAs que manejamos ahorita o los barrilitos que van al frente manejaban un poco esta parte del contenido total, ¿no? La tabla nutrimental pues tendrá que tener en este caso la declaración de contenido energético, la declaración de proteínas, la declaración de hidratos de carbono disponibles con la parte de azúcares y azúcares añadidos, así como la declaración de grasas totales, incluyendo grasa saturada y grasas trans, así como fibra dietética, la declaración de sodio y el resto de la información adicional que se tendrá que establecer. Para el caso de vitaminas y minerales, se tendrá que hacer en base al porcentaje de BNR, que es la tabla que está ahí, que también hay modificaciones en esa tabla, en algunos valores de esa tabla, básicamente en lo que es vitamina D y en el yodo principalmente. Son los dos cambios que se generan o se establecen en esta nueva versión. Los demás valores quedan prácticamente igual, pero sí se incrementan los valores de vitamina D y el valor del yodo. Son los que se establecen precisamente para estas características, ¿no? Vamos a resolver algunas dudas. Me dicen que si se tiene que hacer una declaración de azúcares añadidos y libres. Bueno, ahorita vamos a ver la parte del sello, todavía no vemos la parte del sello. Ahora nos pregunta si puede contener trazas de algún alérgeno. Se tendría que poner sí. Si hubiera la posibilidad de que hay trazas de alérgenos, tendría que haber una declaración de la posibilidad de presencia de alérgenos, ¿no? Hay que revisar, bueno, hay que recordar que los alérgenos en cantidades muy pequeñas pueden generar mucho estas condiciones o estas características y poder generar pues algún daño a la salud del consumidor, ¿no? Por eso se establece estas condiciones y se trata de que eso sea mucho más claro, ¿no?
Janet nos pregunta si para el caso de mantequilla que lleva dentro de su formulación lecitina de soya, ¿cómo se etiqueta? Bueno, la lecitina de soya sí está considerada como alérgeno, entonces pues tendría que declarar la presencia de alérgeno de la soya. Angie Ponce nos pregunta si qué pasa con los aceites de soya y fibra de trigo, si son o no alérgenos. Para el caso de los aceites, es muy importante recordar que cuando se establece el proceso de la extracción del aceite, cuando son procesos adecuados y refinados, generalmente no pasa la proteína, que es la que genera la reacción alérgena. Igual podrías revisar si en el caso de la fibra de trigo contiene o no presencia de la proteína. Si no contiene la proteína, en este caso sería el gluten, entonces no es necesario hacer la declaración. Si trajera o llegara a traer trazas, entonces sí se tiene que hacer la declaración. Generalmente la mayor parte de los aceites, por ejemplo el caso de los aceites refinados, no tienen trazas, pero hay que revisar y establecer, sobre todo si tienen un buen proceso de extracción y de refinado para poder tener esas condiciones. Ya nos pregunta si la mantequilla es un ingrediente dentro de la formulación de un producto. Bueno, pero ya como se quedó a mitad el proceso. Bueno, la pregunta no está completa, entonces ahí si nos lo vuelves a preguntar otra vez. Jocelyn nos pregunta si en el caso de los alérgenos por proceso seguirán como leyenda precautoria puede contener o se procesa en todo el equipo. Bueno, la norma no nos establece cambios o algún otro tipo de leyendas, pero yo les recomendaría siempre que nos apegáramos a lo que establece la norma de puede contener en vez de que se procesa. Puede ser que se declare también la otra, de las dos formas. O sea, si el producto puede tener de las dos condiciones, entonces pudieran utilizar las dos leyendas precautorias. Cabe señalar que en la norma del 2010 nos permite utilizar declaraciones de advertencia para la salud del consumidor. Entonces, puede ser a través de estas condiciones de proceso que se pueda hacer esta declaración o que se haga la declaración de que en el equipo se utiliza. Pero ambas declaraciones tendrán que estar validadas sobre todo para tener la información y ver si se puede establecer, ¿no? Julio nos pregunta, dice, ¿en el gluten te da la norma intervalos en partes por millón? Como sin gluten puede contener y contener con gluten. Para los demás alérgenos ya existen límites. Bueno, la pregunta es si en la norma están los límites. No están dentro de la norma. No existe esta determinación dentro de la norma de las partes por millón para poder establecer si abajo de esa concentración no se considera alérgeno. Sí cabe destacar que hay personas que son sensibles e incluso con partes por billón pueden generar una reacción alérgena, ¿no? Entonces ahí ya entra un poco la parte de si debes hacer esa declaración, pero ya viene la parte precisamente ya de tu sistema de inocuidad, si utilizas ese sistema para hacer la declaración o no. Wenceslao nos pregunta, para el caso de cereales que contienen gluten, si el producto contiene salvado de trigo, puede declararse como salvado de trigo o contiene gluten, salvado de trigo. No lo establece claramente la norma, no nos dice si tenemos que declarar como salvado de trigo, pero ahí puede ser que ustedes establezcan que es importante destacar que el trigo está presente, bueno, el gluten está presente en el salvado, entonces hagan la aclaración de que se tiene salvado, ¿no? Entonces puede ser que, como lo pones al final, contiene gluten y entre paréntesis por el salvado de trigo, ¿no? Entonces ahí hacemos una aclaración más puntual sobre la declaración en la parte de los alérgenos. Jocelyn nos pregunta si cuando la presentación sea menor a 100 gramos, ¿cómo sería la tabla nutrimental? Bueno, si es menor a 100 gramos, entonces tendríamos que declararlo por envase. Entonces tendría que hacer la declaración por envase para tener la información sobre estas condiciones. Y bueno, Edgar nos pregunta si remueven el sorbitol de la lista de ingredientes y el producto ya no ocupa la leyenda, no recomendable por niños. Sí, si se remueven los edulcorantes, se puede eliminar las leyendas, pero ahorita vamos a esa parte. ¿Cuándo entra en vigor la abrogación de las pilas actuales?
ya no serían, ahorita lo vamos a ver, pero esto entraría a partir del mes de octubre, donde ya no se tendrían que utilizar estas pilas. Y bueno, vendría un proceso de actualización. Hay veces, y bueno, en algunos casos anteriores, la autoridad a veces da prórrogas, pero hasta el momento, como ya se estableció muy puntualmente los tiempos y formas para entrar en este nuevo proceso, lo más probable es que no haya prórrogas. Entonces, hasta ahorita la autoridad no ha emitido nada. Claro que también ahorita por la situación que estamos viviendo, pues tampoco hay mucha apertura y tampoco hay algunas condiciones para poder tener este diálogo de una forma un poquito más clara con la autoridad, pero bueno, pues es lo que ahorita nos está pasando. Lo que sí es que pues tenemos que revisar y empezar a hacer algunos cambios con las etiquetas para poderse establecer. Y bueno, las condiciones principales es que para esta nueva versión, con estos ajustes que se tiene para la norma 051, pues uno de los puntos principales es la aparición de estos octágonos negros que aparecen ahí, donde se tendrá que declarar que el producto contiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, o bien también exceso de grasas saturadas trans o exceso de sodio. Estos productos, es un intento de poder señalarle al consumidor que el producto contiene pues alto contenido de calorías, alto en azúcares, o en grasas saturadas, etc. Sin embargo, bueno, pues en algunas condiciones me ha tocado ver algunos productos, inclusive ya hay algunos productos y algunas empresas que ya están empezando a poner estos iconos cuando todavía no teníamos la norma establecida. Entonces, bueno, es que nos pregunta aquí Santivieri si se siguen utilizando las pilas. Sí, se tendrán que utilizar las pilas y se seguirán utilizando las pilas hasta el 1 de octubre de este año. A partir del 1 de octubre de este año tendrá que empezar el cambio y las modificaciones para utilizar, en vez de las pilas, los octágonos para poderse utilizar, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que hacer los cambios ya a partir de este momento. No está claro, generalmente a veces la autoridad nos da algún margen para poder ya hacer estos cambios. No lo tenemos claro, como les mencionaba, si va a haber alguna prórroga o no, o prórroga para agotar etiquetas, que eso también a veces se permite. En el caso de los cambios que se presentaron en el 2014, lo que pasó con muchos clientes de nosotros es que fuimos y solicitamos las prórrogas. Se metieron las prórrogas y pues nunca contestó la autoridad porque fueron demasiadas solicitudes. Entonces la autoridad nunca contestó, pero con la entrada de la prórroga, con eso se amparaba de alguna forma estas condiciones. No sabemos si para esta nueva versión se generan estos cambios y bueno, pues podamos tener en este sentido pues una prórroga más adecuada, ¿no? Entonces, pero eso lo estaremos viendo en los próximos meses. Se supone que para el mes de octubre tiene que emitir la autoridad la forma en la cual se va a llevar a cabo estas actividades, obviamente antes del mes de octubre, así lo establece la norma, pero pues con la contingencia que tenemos en este momento no tenemos claro si también se pueda prorrogar o se pueda extender estos plazos. Lo que sí es que ya el documento está y mientras esté ya el documento pues nos tenemos que apegar a lo que establece el documento. El establecimiento de estos iconos nos establece que, por ejemplo, para productos que sean sólidos, que tengan en 100 gramos de producto 275 calorías, se tendrá que declarar como que es un producto que tiene exceso de calorías. Nos preguntaban, una de las preguntas nos mencionaba cómo se determinaron esas 275 calorías. Estas 275 calorías es como está establecida la norma chilena. En la norma de Chile así se estableció, ellos hicieron los estudios y establecieron que para la población en Chile los 275 calorías era un exceso de calorías en un producto que al consumir 100 gramos de ese producto generaran 275 calorías. Entonces es como se estableció y ellos hicieron ese estudio. En este caso nosotros estamos copiando en ese sentido esos valores porque no hicieron el estudio, se tomó el caso de Chile
Y algunos de los valores se fueron modificando. Si ustedes comparan la norma chilena con la norma mexicana, difieren algunos valores, algunos son los mismos. ¿Cómo hicieron los cambios? Pues solamente la autoridad así los determinó, porque es una situación donde no se permitió los comentarios o la parte de aportación de parte de la industria a los valores que se estaban estableciendo, o que se generara algún estudio. Eso no se tuvo, no se definió, y entonces la autoridad determinó que fueran esos los valores, ¿no? Entonces es como se apegan. Obviamente esos valores pues también difieren de las condiciones que maneja Codex, o las que maneja la Organización Mundial de la Salud, o cualquier otra organización internacional, o algunas otras normas internacionales. Simplemente nos apegamos a la norma chilena y se hizo se tomaron esos valores, por ejemplo, para el caso de los 275 kilocalorías por cada 100 gramos de producto. Entonces, aquí cómo se establece estas condiciones, pues es a través de evaluar en 100 gramos de producto cuántas calorías se generan, y si están por arriba o igual a los 275 calorías, entonces tiene que llevar el icono de exceso de calorías. Para el caso de productos líquidos, se toma igual 100 mililitros de ese producto y se evalúa si esos 100 mililitros me generan más de 70 calorías, o si se generan más de 8 kilocalorías de azúcares libres. Es como se establecería precisamente el icono para las bebidas, en este caso para líquidos, con el icono de exceso de calorías, ¿no? Entonces es como se establece estas características. Para el caso de los azúcares, ya sean sólidos o líquidos, si se excede el 10% del total de energía, y ese 10% son generados de azúcares libres, entonces se tiene que generar o se tiene que establecer el icono de exceso de azúcares. Entonces, aquí cómo funciona para el caso de los azúcares. Entonces, yo tengo que establecer cuál es la cantidad de energía que genera mi producto, todo el total, y si el 10% es generado por los azúcares libres, entonces tengo que llevar el icono de exceso de azúcares. Va a pasar el mismo caso para las grasas saturadas. Para las grasas saturadas se va a considerar que si la grasa saturada genera más del 10% del total de energía, de toda la energía en esos 100 gramos o 100 mililitros, entonces llevará el icono de exceso de grasas saturadas. Para el caso de grasas trans, también se hace en general en el mismo caso. Si se lleva 1 o más por ciento del total de energía es proveniente de las grasas trans, entonces tiene que llevar el icono de exceso de grasas trans. Para el caso del sodio, se va a utilizar si el producto tiene más o igual de 1 miligramo miligramo de sodio por caloría. Entonces aquí tengo que ver cuántas calorías tengo y cuántos miligramos me están generando. Entonces, si estos miligramos o estas condiciones estos miligramos exceden el número de calorías, entonces tengo que llevar el icono. Es decir, si yo tengo 120 calorías y tengo 121 miligramos, entonces tiene que llevar el icono de exceso de sodio. Si tengo 89 miligramos, entonces no se va a aplicar el exceso de sodio. O bien, si el producto contiene en general más de 300 miligramos, también tendrá que llevar el icono de exceso de sodio. Y la última forma para el sodio es para bebidas bajas en calorías que excedan los 45 miligramos de sodio. Entonces es cuando se tendrá que llevar precisamente este icono de exceso de sodio. Es en general como se establece estas condiciones. Arturo nos pregunta si la tabla siempre debe expresarse en 100 gramos. Sí, se tiene que hacer en 100 gramos. Y se puede poner una columna adicional con la porción. Sí, también eso se puede hacer. Entonces, se tendrá que declarar en 100 gramos y la porción de 15 gramos, que es el ejemplo que se pone, se tiene que establecer, se tiene que hacer así la declaración. Araceli nos pregunta, para el caso de productos frescos, pero se me movió. Para el caso de productos frescos con aditivos adicionados a una función termológica, se tiene que declarar en la etiqueta. No, o sea, si el producto fresco no va preenvasado, no tiene que llevar esta declaración porque son frescos. Si lleva una etiqueta y va empacado o va en un envase, en un sobre, tendrá que llevar sí la declaración de los aditivos.
Evelyn nos pregunta si para los productos semisólidos la tabla nutrimental debe ir en 100 gramos o 100 mililitros. Bueno, aquí tendría que ser, si tú declaras tu producto en gramos, haz la tabla en gramos o considera la tabla en gramos. Si tú lo declaras en mililitros, entonces utiliza la tabla que le aplica a mililitros. Pero ahí es cómo hace la declaración de tu producto, aunque sea un producto semisólido, cómo lo estés declarando, es como te recomiendo que tomes esa, porque al final del día lo que va a hacer el verificador es ir y ver cómo tú estás haciendo la declaración y ver si te aplica como líquido o te aplica como sólido. Entonces es como tendría que ir esa definición en este sentido. Viene y nos pregunta si el total de energía del producto en azúcares o grasas saturadas o grasas trans, o bien el añadido, como lo menciona el punto 4531. Bueno, ahí te lo tendría que checar cuál es el punto 431 y sobre qué es la declaración. Pues sí, la declaración es por el total de energía. Bueno, si no, esa pregunta después se las podemos responder bien y después si nos mandas más a detalle tu pregunta, te la resolvemos con mucho gusto para que la tengas clara. Edgar nos pregunta si en total de energía nos seguimos basando en la dieta de 2000 calorías. No, en México nunca nos hemos basado en la dieta de 2000 calorías. Esta es una modificación que se utiliza en FDA o utiliza la Organización Mundial de la Salud. En México no utilizamos esta referencia. Germán nos pregunta si la tabla nutrimental sufre algún cambio, ¿cómo se va a declarar nutrientes? ¿Siempre por 100 gramos? Sí, tiene que ser por 100 gramos y por 5 gramos del producto, dependiendo del producto, sí. O sea, tenés que declarar siempre por 100 gramos y podemos hacer la declaración, o sea, es optativa hacer la declaración para poderlo utilizar hacer la declaración por porción. Eso también nos permite el contenido. Y también nos pregunta si para el sodio, para eliminar la pila del sodio, ¿cómo se va a declarar si el sodio es menor del 5%? Bueno, la declaración del sodio se tiene que declarar, va en la tabla nutrimental. Adicional a la tabla nutrimental, tendrá que entrar en la tabla que maneja la norma para establecer si está por arriba de 1 miligramo por caloría o está arriba de 300 miligramos o para si son bebidas bajas en azúcar, bajas en calorías, perdón, tendría que estar por arriba de los 45 miligramos para llevar el hexágono al frente. Me dice, en el caso del sodio puedo tomar solamente la medida de más de 300 miligramos de sodio. Sí, pero cuando sean 300 miligramos por cada 100 gramos de producto. Betsabe nos pregunta en cuánto tiempo hay que declararse. Tenemos que declarar, ahorita lo vamos a platicar, pero empieza ya la declaración a partir del 1 de octubre, ¿no? En ese sentido ya se empieza a llevar a cabo esta actividad. Sabrina nos pregunta si el producto para restaurante también aplican los octágonos. Esta es una muy buena pregunta. Una de los problemas que tenemos con las normas es que no tenemos una definición de lo que son los productos institucionales o productos que se venden, por ejemplo, a restaurantes o a comedores industriales que son considerados como productos institucionales. Entonces, muchos de los restaurantes a veces se apegan, por ejemplo, al distintivo H. El distintivo H dice que tiene que cumplir con la norma de etiquetado, pero la norma de etiquetado en realidad no los define, entonces están en un hueco. En la versión anterior del 2014, ahí había una forma de eximinar o de poder eximir la declaración de los iconos frontales, los GDAs, los barrilitos. Y ahí se establecía que si era un producto institucional no lo requería. Entonces aquí la recomendación es que pudieran ponerle en ese sentido a la etiqueta que es un producto institucional.
Institucional no quiere decir que se va a vender a una institución pública. Institucional quiere decir que se tiene que vender o se vende a un restaurante no es para un consumo directo final, o sea, no es para un consumidor que va a abrir ese producto. Esto estamos hablando de una cubeta de 20 kilos, un saco de 25 kilos, que no lo va a consumir una ama de casa o no lo va a consumir una persona o no lo vas a comprar en la calle y te lo vas a ir comiendo. Entonces, ese es un producto institucional y entonces ahí es donde se tendría que establecer, en ese sentido, tratar de ponerle esa leyenda, o la recomendación que les hago siempre es pongan esa leyenda y entonces ya no entran, digamos, en el caso de productos que van destinados al consumidor final. Wenceslao también nos pregunta si para el caso de productos que necesitan reconstrucción, por ejemplo la harina para hotcakes, es obligatorio declarar la información nutrimental conforme al modo de preparación o se puede declarar solo la de la harina. Para los productos que son de reconstitución, como el caso que pones de harina para hotcakes, los flanes, quizás el puré de papa o productos que llevan adicional algún otro ingrediente que no sea solamente agua, estos productos que son reconstituidos tendrán que declararse en la lista, en el cuadro nutrimental, tradicional, tendrán que declararse cómo son reconstituidos y exactamente los valores. Para los iconos se tendrá que considerar los ingredientes que tú estás recomendando o los ingredientes que se están utilizando para que se declaren de esa forma. ¿Okay? Bueno, Roxy nos pregunta que entonces para el paquete, para paquetería o granel se tiene que declarar en base a 100 gramos o 100 mililitros. No, para granel está excluido de esta norma, no es necesario ni es obligatorio para granel, entonces para eso no se hace esa declaración. ¿Okay? Para el caso bueno, Vianey nos pregunta dice que tiene un yogur que menciona que tiene azúcares libres propios de la leche y la pregunta es si es necesario declarar esta cantidad de energía o bien solo cuenta con el yogur si tiene alguna base de fruta, te decía azúcar libre añadida. Ok, para el caso de los iconos de los octágonos, sí se tiene que utilizar todas las azúcares, los azúcares libres, se tiene que declarar todas las azúcares libres que tienes, son los que se tienen que utilizar para el proceso. Ok, Amador nos pregunta, ¿qué pasa si para el 1 de octubre no está lista la etiqueta? Bueno, pues entonces te haces acreedor a una sanción por parte de la autoridad. Lo más probable es que así sea, ¿no? La autoridad nos está permitiendo poder poner stickers a las etiquetas que se cuentan actualmente. Obviamente ponerlos en la parte adecuada. No hace mención de, por ejemplo, si tú tienes una etiqueta que trae las pilas o los GDAs anteriores que utilizábamos, si eso los podemos seguir utilizando, no me dice la norma que no los pueda utilizar o no los pueda quitar. Pero sí me dice, sí me avisa que sí puedo poner los stickers para poder cumplir con la norma. Ixoye nos pregunta si un producto es alto en contenido de grasa, pero la calidad es saludable, aún así se toca el octágono por exceso de grasa. Sí, si el producto está dentro de las características, se tiene que declarar, aunque el producto pueda ser saludable o se considere como pueda ser saludable. Yohari nos pregunta que manejan producto fresco, aguacate, y es necesario declarar la etiqueta de aditivos con funciones tecnológicas. Si es fresco, no se hace la declaración porque los productos frescos no entran dentro de la norma. Entonces, no se utiliza la declaración de estos aditivos porque en teoría no hay donde poner esa etiqueta. Pero como les mencionaba, si lleva algún producto o lleva alguna bolsa o va dentro de una bolsa o dentro de un paquete, ahí se tendría que hacer, se considera como ya preenvasado y entonces sí tendría que llevar esa declaración. Hay que recordar que la parte de la declaración de preenvasados es cuando tenemos un producto que se pesa fuera de la vista del consumidor, ¿no? Entonces eso es lo que se considera como envasado y entonces ahí se tiene que establecer.
Entonces, si es un producto fresco, entonces, por ejemplo, no lleva tabla nutrimental, no lleva lista de ingredientes, no lleva ninguna otra declaración. Ahora, esto es lo que establece la norma. Puede ser que a lo mejor algún cliente te pida esa información, pero eso ya es fuera de los requerimientos de la norma, ¿sí? Entonces, ahí es cumplir con lo que pide el cliente. Fabiola nos pregunta si la tabla nutrimental es obligatoria, declarar en 100 gramos o 100 mililitros. Sí. Además se puede poner la porción. Bueno, sí, también ya lo platicamos. Se declara por 100 gramos o 100 mililitros y adicional se puede poner la declaración por porción. En el caso de que sea menor a los 100 mililitros se puede hacer la declaración por envase. Evelyn Hernández nos dice, para el chocolate de mesa se sugiere preparar con agua. No, si se declara con agua, si tú en tu receta lo declaras como agua, no tienes que calcularlo al final porque pues el agua no te va a aportar otros ingredientes, ¿no? Entonces va enfocado básicamente pues a lo que es solamente producto que lleva, se adiciona, por ejemplo, el caso de los hotcakes, que adicionamos leche y huevo. La leche y el huevo pues nos aportan nutrimentos, entonces ahí se hace esa adición y ese cálculo para la tabla nutrimental y para los iconos frontales. Yohari nos pregunta que tiene que ser en el envase final, en la caja o de manera individual. Yohari, creo que me mencionabas sobre los productos frescos. Si son frescos, no es necesario en la caja final, pero si van en una bolsa o si van en un paquete, entonces sí. Betsabe nos pregunta si aparte de los productos a granel, otros productos no aplica la norma. Bueno, los productos a granel solamente y los productos frescos, ¿no? Que los productos frescos son productos a granel, ¿no? Básicamente son las características. Estos son los iconos que se tienen que utilizar: el de exceso de calorías, el exceso de azúcares, el exceso de grasas saturadas, el exceso de grasas trans, el exceso de sodio, y son los que se tienen que utilizar para productos que tengan menor a 40 centímetros cuadrados de superficie principal de exhibición. Solamente se pondrá un sello. Cuando son etiquetas más pequeñas, solamente se pondría un solo sello y se indicará el número de sellos que le corresponde a ese producto. Entonces, en lugar de aparecer como exceso de, se tiene que poner un sello, y en la otra parte o en alguna otra área se tendrían que poner los otros sellos y las otras condiciones. Algo que también es importante: los productos que no están establecidos o llevan la declaración de no diseñado para la venta individual también tienen que llevar ese sello. O sea, si ese producto no lleva la etiqueta porque forma parte de otro paquete, también tendrá que llevar ese sello de las condiciones que tiene ese producto de manera específica. Ahora, el orden de los sellos tendría que ser primero y va de izquierda a derecha. Tendría que ser el exceso de calorías, después el exceso de azúcares, después grasas saturadas, después grasas trans y después sodio. Si alguno no está, pues digamos, el orden tiene que mantenerse para seguir con esas condiciones. También dentro de la norma nos establecen algunas otras leyendas, como contiene cafeína, evitar en niños, y también las declaraciones de contiene edulcorantes, no recomendables en niños. Una de las preguntas que nos hacían nos establecía precisamente si quitaban los edulcorantes, entonces se elimina esa declaración. Si eliminamos una de estas declaraciones, productos que contienen cafeína tendrán que llevar una declaración, productos que contengan edulcorantes también tendrán que llevar esta declaración. Los iconos frontales tienen que ir en la panel de exhibición principal, a la parte superior derecha. Ahí viene la declaración y se tienen que establecer. Ahora, para el 1 de octubre, la norma trae 3 fases de aplicación. La primera es para el 1 de octubre de este año, donde se considera la fase 1, donde se van a establecer solamente para productos que agreguen azúcares añadidos, o para productos que, por ejemplo, si añadimos azúcares al producto, entonces tendremos que evaluar solamente azúcares y calorías.
Si se agregan grasas, entonces solamente se tendrá que evaluar grasas saturadas, grasas trans y calorías. Y si se agrega solamente sodio, solamente se evalúa el sodio. Obviamente, si agregamos azúcares, grasas y sodio, tenemos que evaluar todo, ¿sí? Los valores cambian, los valores son diferentes en la fase 1. Cambia el valor de los azúcares, cambia el valor para el exceso de calorías, cambia el valor para el exceso de azúcares y también para el sodio. Entonces, en estos tres valores hay un cambio para la fase 1, que es para el 1 de octubre. Entonces, a partir del 1 de octubre tendríamos un etiquetado que se va a establecer de esta forma. Y se va a evaluar para estos tres casos. Si se agregan azúcares, se tiene que establecer y leer solamente azúcares y calorías. Si se agregan grasas, solamente se va a añadir grasas saturadas y grasas trans. Y si se agrega sodio, solamente el sodio. Entonces es como se tiene que establecer para el 1 de octubre de este año, de 2020. En 3 años, o sea, vamos a tener un plazo de 3 años para entrar a la fase 2. En la fase 2 se va a volver a utilizar para los mismos productos, pero se modifican los valores. Se están modificando los valores de la tabla conforme los valores ya definitivos de esta tabla, ¿no? Entonces, pero se va a seguir aplicando solamente para azúcares añadidos, para grasas y para sodio, solamente en estos mismos valores. Para que quede un poquito más claro, no se va a evaluar para todos los productos de manera general, simplemente se vaya solamente a los que agreguen azúcar o a los que agreguen grasa o a los que agreguen sodio. Si agrego sodio, grasa y azúcar, entonces tengo que calcular todos los valores, ¿sí? Entonces en esta parte se tendrá que aplicar y por eso veo difícil que también se establezcan prórrogas, porque ya nos están dando, para empezar, una prórroga de 3 años y luego del 2023 va a venir otra prórroga para lo que es la fase 2, que serían 2 años más, para que para el 1 de octubre del 2025 ya todos los productos se utilicen y todos los productos entren ya a este esquema para que se puedan evaluar y considerar bajo estas características y estas consideraciones. Cuando uno de los productos tenga un icono, a partir del 1 de abril del 2021 no se podrán utilizar referencias, no se podrán utilizar imágenes, no se podrán utilizar caricaturas, videojuegos, descargas o alguna otra cosa que promocione o digamos invite a ese producto, que sea un producto enfocado para niños para que consuman ese producto. Entonces es como se establece este ordenamiento. De acuerdo a lo que establece la norma, establece que eso se va a aplicar para las condiciones que marquen algunos otros reglamentos y algunas otras normas. En ese sentido, tiene mucho o coincide o pretenden, digamos, de alguna forma, poder establecer que existe una ley de propiedad industrial donde uno puede ir y registrar algún dibujo, algún diseño, y si ese dibujo o ese diseño es aprobado o es autorizado y tenemos una marca registrada, entonces podríamos utilizar esa marca en el producto. De acuerdo a lo que establece el texto que establece la norma, si ya se cuenta con una marca registrada, entonces se podrá seguir utilizando esa marca registrada. Pero esto puede cambiar de aquí a octubre, que es cuando se van a establecer ya los lineamientos finales de cómo se va a aplicar la normativa. Aparentemente, si uno tiene la marca registrada, podrá seguir utilizando esa marca registrada independientemente del producto en el cual se establezca. La intención digamos, de la norma es quitar todos los dibujos o todo lo que incite a los niños a consumir un producto. Realmente las marcas están diseñadas para poder distinguir un producto de otro. Entonces, ahí viene una controversia, digamos, en cuanto a lo que establece la norma cuando se utilizan otras normas. Existen hoy en día marcas registradas que se utilizan en varios productos, que se utilizan en varios alimentos, donde son marcas que contravienen algunos de los requerimientos de las normas, pero se siguen utilizando porque son emitidas por una autoridad diferente. Entonces, en ese sentido, tendría que ver si hay dos opciones: o se trabaja con la autoridad que emite las marcas, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para que modifique su normativa y modifique su norma para poderlo hacer, y que no se emitan más marcas con muñecos, con figuras que, digamos, de alguna forma inviten a los niños a poderse utilizar, pero eso se tendría que establecer de alguna forma, ¿no? Entonces es como se establecen esas condiciones y se establecen estas características. Ok, bueno, vamos a ver otras preguntas para ya culminar esta parte. Ahorita si tienen alguna otra pregunta la pueden ir haciendo para ir cerrando también ya este en vivo, ¿no? Poder ir culminando y hacer la conclusión del producto, de la transmisión. Vianney nos pregunta si por el total del producto más no lo añadido, porque ahí está mi confusión, él dice que menciona añadido, más no propio. Propio la leche o el yogur. Ok. Sí. La declaración se tiene que hacer para el cuadro nutrimental, es en base a todo el producto. El cuadro nutrimental tradicional es en base a todo el producto. Para el caso de los iconos, de los octágonos, tendrá que ser, si se añade, entonces sí se tendrá que evaluar. Si no se añade, digamos, se tendrá que hacer ya hasta el 2025, como se tendría que hacer ese cambio y aplicar para el caso de los octágonos. Arturo nos pregunta si el envase tiene menos de 100, ¿se puede omitir la declaración de 100 y solo por envase? Sí, se puede hacer la declaración por envase. Ishel nos pregunta si los envases colectivos deberán llevar los sellos por cada producto. No. Los envases colectivos tendrán que llevar el sello por el total del producto, no por cada producto. Esa es una, digamos, una parte que no está de todo clara cómo se va a utilizar, pero la intención es que solamente exista digamos, unos solos sellos en este caso, por el producto que se está vendiendo. En el caso de los barriles anteriores, por ejemplo, esa era una de las condiciones. Si un producto tiene, por ejemplo, tienes un envase colectivo, y si los productos son similares o son los mismos, lleva la misma declaración, pero si son diferentes sabores, por ejemplo, un refresco de manzana y un refresco de toronja, y es un paquete que se vende de manera conjunta, entonces no pueden llevar los barriles. Supongo que va a llevar en este sentido, porque la norma no lo establece de manera clara. Entonces, como les digo, estos otros finales argumentos se van a ir destacando de aquí al final de año para tener ya esta información, pero lo más probable es que si son colectivos pero son diferentes, no van a llevar estos sellos, pero sí cada uno de los productos de manera interna sí tendrá que llevar los sellos, aunque no vengan declarados para su venta individual. Janet nos pregunta si el extracto de café se debe poner la leyenda de cafeína. Sí, si lleva cafeína, tienen que declarar la cafeína. Todos los productos que traigan café o cafeína tienen que declarar esa cafeína. Y Choi dice, el proceso del cambio de especificaciones aumenta el costo del producto por las pérdidas que se pueden tener. Bueno, sí, las etiquetas tenemos que hacer etiquetas nuevas, eso sí, es importante. Beta Arias nos pregunta si la imagen es parte de una marca. Pues es lo que platicábamos, como está ya es como parte de una marca, entonces va a ser difícil que eso se pueda eliminar. Ahora, probablemente una de las intenciones de la autoridad sí es tratar de eliminarlos, pero para poderlo hacer tiene que declarar y aclarar muy bien cómo va a ser ese proceso, porque no puede una autoridad contradecir a otra. Entonces, si ya tienen una marca registrada, va a ser muy difícil que la puedan dejar de utilizar, ¿no? Entonces, también no dice qué es una imagen que incite, ¿no? Entonces hay algunas, por ejemplo, un producto que traiga, por ejemplo, una abeja, caso específico, la marca Nutriza, por ejemplo, Nutriza trae una abeja estilizada, no es una abeja real, ¿no? Sino es una abeja. Entonces no sabemos si ese producto pueda generar esa confusión, o sea, la autoridad no tiene claro todavía
esas condiciones y bueno, pues eso lo va a ir trabajando en estos meses, ¿no? Mari Carmen nos pregunta, para el caso de la miel, ¿es un producto alto en azúcares? Sí, ya que no se le añade como tal azúcar, por lo tanto no es necesario colocar el octágono. No, ahorita no se va a colocar, pero a partir del 2025 tendría que llevar el octágono. Cristian nos pregunta, ¿qué leyenda se utiliza para aquellos productos que no están por encima de los valores de referencia de la tabla que obliga a la colocación de sellos? Si no tienes, si tu producto está por debajo de los sellos, no puedes llevar ninguna declaración. Sí te permite declarar la norma, que le pongas que este producto no tiene sellos. Eso sí lo puedes declarar en cualquier formato y en cualquier texto. Ok, Iván nos pregunta cuándo entra en vigor. Lo que mencionamos ahorita para la norma, a partir del 1 de octubre del 2020 entra en vigor la primera fase. Para el 2023, 1 de octubre del 2023, la segunda fase. Y para el 1 de octubre del 2025, la tercera fase. Sí cabe señalar una cosa importante. Se generó esta norma y se desarrolló esta norma pues tratando de mejorar y cambiar un poco la salud y las condiciones alimenticias del personal, de la población aquí en México. Sí, no es una norma que se haya hecho en base a estudios claros, estudios hacia la población mexicana. No aclara ni deja claro la información. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio, el caso por ejemplo, de la Coca-Cola, que es un refresco que siempre se ha satanizado, que es un refresco que siempre se ha dicho que es de los que causan mayores problemas o mayores casos de obesidad. Y por ejemplo, en el caso específico de la Coca-Cola no puede llevar, o no va a llevar, o no llevaría el icono de exceso de calorías. Entonces realmente no es una advertencia suficiente, o no se consideró adecuadamente los valores que se hicieron, puesto que, por ejemplo, este refresco no llevaría un exceso, o sea, la declaración de exceso de calorías. Sí llevaría exceso de azúcares, porque todo lo que se le adiciona al refresco, pues es azúcar. Todo lo que se le adiciona, pues es el sabor, y todo se lo va a dar el azúcar. Entonces, al final, el 100% de las calorías, pues van a ser a partir de estas condiciones, y por lo tanto, sí llevaría el icono de exceso de azúcares, pero no el exceso de calorías. Por lo tanto, pues sería un producto que pues sería atractivo para algunas para algunos otros consumidores, ¿no? Entonces, así es como se establecen estas condiciones. Y bueno, ya para cerrar un poquito esta transmisión, solamente comentarles que, bueno, en muchos países se ha buscado tratar de generar alguna información adicional para el caso de los productos, de las etiquetas, que se puedan tener mayor información sobre las condiciones y características que se tienen. Sí se han generado algunos iconos, algunos semáforos. Lo que sí es que lo que más se utiliza es por ejemplo, los casos de los GDAs, ¿no? Esos iconos o barrilitos que utilizábamos o que tenemos hoy en día. Sin embargo, en nuestro país tenemos unos iconos que son diferentes a las condiciones que se manejan en otras partes del mundo. Y también cabe destacar y mencionarles, por ejemplo, que este etiquetado se basa en el etiquetado chileno, y que hoy en día Chile ya tiene una nueva propuesta de etiquetado donde están regresando precisamente a esos GDAs, a esos barrilitos, como complemento de esta información, ¿no? Entonces, si de alguna forma pues esta norma surge ahorita, lo más probable es que en algún tiempo pues esta parte se modifique y cambie. Y bueno, pues eso es como parte de lo que se está generando, y bueno, es parte de las condiciones o de lo que pretende en ese sentido generar a través de estos cambios. Sí implican cambios en las etiquetas. Todas las etiquetas tienen que cambiar. El cuadro nutrimental es diferente ahora. Se tiene que poner letras en negritas, que eso no se utilizaba. Se tiene que hacer cambios también en la denominación de los productos, tienen que ir también en negritas. Y bueno, pues esas son las condiciones de las características y condiciones que se van generando de los productos. Vamos a cerrar la transmisión. Si tienen algunas otras dudas, las vamos a ir contestando. Pueden mandándonos las dudas inbox. Iremos contestando a esas preguntas a lo largo del día de hoy.
También es importante que les haga yo mención, estamos lanzando el día de hoy el curso de etiquetado con los cambios, que incluyen los cambios, donde vamos a hablar de estos cambios ya más a detalle, donde podrán ustedes ya ver a detalle, hablaremos de la norma, cómo está, la norma tradicional, cómo está, las normas, los cambios que se han generado, los cambios que hay que establecer, y eso lo tendremos ya en línea. También mencionarles que también a partir de esta semana vamos a tener ya todos los cursos, todos los temas que tenemos en SICA, precisamente con en la modalidad en línea, para que puedan ustedes verlos. Tenemos servicios de revisión de etiquetas, les podemos ayudar a elaborar sus etiquetas, les podemos también ayudar a hacer los cálculos de los cuadros nutrimentales de forma analítica, de forma calculada también. Tenemos más de 20 opciones de servicios de etiquetado para México, Estados Unidos, Europa y muchas otras partes del mundo. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, si quieren exportar, si quieren mandar algún producto fuera del país, también nos podemos asesorar con la parte de etiquetado. Les quiero agradecer mucho su paciencia, porque empezamos un poquito más tarde, no pudimos continuar con la parte de YouTube, y bueno, pues eso ya los habíamos prometido un poquito. Les vamos a modificar eso, y probablemente hagamos ya una transmisión específica para YouTube de este tema, o a lo mejor algún otro tema, pero ya lo veremos un poquito más adelante, les avisaremos. Les quiero agradecer su tiempo, sus preguntas. Si tienen alguna otra pregunta y las preguntas que no nos dio tiempo de terminar, se las vamos a contestar vía inbox. Muchas gracias por su tiempo y esperamos vernos muy pronto en algún otro curso y en alguna otra ponencia. Muchas gracias.